Hola Julio, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal Julio? Mucho gusto. Eh, eh, ya podríamos empezar, disculpe la entrevista. No me gustaría Sí, no hay saber. problema. No hay problema. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué temas tratamos? A ver, no tengo ningún inconveniente. Bueno, primero me gustaría saber un poco acerca de usted, ¿no? O sea, su presentación. Ya, ok, perfecto. ¿Quieres que comparta mi pantalla o no sé, dime tú? ¿Qué es Sí. lo que te han pedido o así no puede ser Mm, para... es como usted prefiera, no me han pedido algo en específico. Ya, entonces empezamos entonces, ¿ya? A ver. eh, De profesión, empiezo desde mi grado más corto, más mínimo, ya. Soy técnico electrónico, egresado y titulado el año 2000, si no me equivoco, ya. Luego soy ingeniero de sistemas y computación. Luego tengo una maestría ya con el grado de maestro en gestión empresarial. Eh, Tengo un doctorado que he culminado el 2022 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy cursando el último, si se podría decir, el último curso de la maestría en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Centro del Perú. Eso podría yo indicarte acerca de mis estudios. Sobre mi experiencia profesional, eh, tengo trabajé 5 años en Telefónica del Perú como técnico supervisor. Luego mm, tengo más o menos 10 años de experiencia como administrador general de empresas, en empresas de consumo masivo, en la cual el promedio de facturación mensual oscilaba más o menos entre 4 a 5 millones. Luego pasé en esa etapa de ser administrador de la empresa, ya inicié mi actividad como docente universitario. Docente universitario en pregrado, ¿de acuerdo? Y también en institutos, ¿no? Luego de haber pasado esa fase de ser administrador de empresas, pasé a ser consultor independiente, consultor de TI. De entre los proyectos que más destaco en mis proyectos como consultor, me he dedicado al rubro de las redes de comunicación de voz y datos, específicamente haciendo expedientes y evaluando expedientes de hospitales de nivel uno, de nivel 2, de nivel 3, ¿no? Luego también estuve en las consultorías de desarrollo de software, puntualmente unas cuatro empresas. Podría decir que la más grande fue para la Universidad Nacional de San Juan Santos Atahualpa, ¿no? De la Selva Central, en la cual hicimos una RP completa para el tema de licenciamiento. Luego también hice desarrollo para la Dirección Regional de Transportes acá de Junín. Hicimos desarrollo de software para una ONG que es CARE Perú. Y luego para una clínica, ¿no? Me olvidaba comentarte, en pandemia me invitaron a ser parte de gestionar y administrar una clínica que en Huancayo, ¿no? Una clínica que tiene razón social San Valentín, ¿no? En la cual también estuve a cargo de todo ese negocio, ¿no? Dentro de los proyectos de consultoría que estuve a cargo, fueron los hospitales de la Selva Central de Pichanaki, Santo Domingo de Acobamba, Hernando Aracaki de Satipo, Santo Domingo de Acobamba, y en la propia región centro, acá Huancayo, estuve a cargo de el expediente del Hospital Neoplásicas de Concepción
que es el IREN Centro. Luego también estuvimos el tema del hospital El Carmen. Luego también estamos en el tema de los colegios, Colegio Santa Isabel y Colegio María del Castilla. También estuve viendo el tema de la consultoría del hospital Arzobispo Loaiza en Lima, también viendo el tema de lo que es comunicación de voz y datos. Igual, actualmente, a la par de la consultoría, me dedico a la actividad de docente universitario, pero ahora a nivel de pregrado y posgrado, ¿no? También dicto maestrías en posgrado. Esa sería una reseña de mi experiencia profesional, Julio. No sé si es que sería algo adicional para poder acotar o profundizar el tema. Sí, me parece interesante. También acerca de cuáles podrían ser, o sea, en qué proyecto actualmente está trabajando. Eh, Ahorita, como consultor, estamos viendo el tema de un centro de salud de en Perené, ¿de acuerdo? Que es también la selva central. Y estamos viendo el perfil de un expediente técnico de un estadio en Cerro de Pasco. ok, para lo cual me gustaría saber cómo en todos sus expedientes ha logrado implementar lo que se conoce como deep learning o bueno. A ver, eh, todos esos proyectos no están relacionados a lo que es la IA, ¿de acuerdo? Lo que sí te podría decir, los proyectos de investigación que estoy o vengo realizando, ¿de acuerdo? En IA. Mira, en el tema cuando empiezo a hacer el doctorado en San Marcos, hubieron áreas en la cual tomé bastante interés, ¿de acuerdo? Tomé bastante interés netamente en el tema de la investigación. Y casos puntuales justamente me está permitiendo hacer mi tesis de doctorado y utilizando justamente IA. Ahora, si es que hablamos específicamente qué proyectos estoy desarrollando a través de IA y utilizando las técnicas o herramientas de IA como es Deep Learning, entonces podríamos decir que el año 2023, el año pasado, hice un proyecto de semilleros en la universidad justamente por el tema de reconocimiento de imágenes mediante Deep Learning para lo que es la toma de asistencia de los estudiantes. ¿De acuerdo? Ahí utilizamos justamente Deep Learning. Ahora, luego, en este año, como parte de la investigación que vengo desarrollando para la Universidad Nacional del Centro del Perú, vengo haciendo el proyecto de lo que es determinación de la edad de perros, ¿de acuerdo? Mediante reconocimiento de imágenes utilizando Deep Learning, por ejemplo. Es otro proyecto. Otro proyecto que está enfrascado en mi tesis doctoral es determinar justamente las posturas de las personas, ¿de acuerdo? Que en este caso se les domina, eh, por ejemplo, una persona que está constantemente sentado y frente a una PC, a una laptop, ¿no es cierto? Entonces, y estamos evaluando justamente los posibles efectos que pueden generar estas posturas y que a eso se llama trastornos musculoesqueléticos. Entonces, estamos utilizando lo que es reconocimiento de imágenes, deep learning, justamente para que para poder nosotros entender, ver qué efectos tienen estas posturas y obviamente que vamos a trabajarlo con la IA, ¿no? Entonces, tenemos esos tres proyectos que vengo realizando. En su momento también estamos viendo el tema de, ahorita que voy a presentar un proyecto, también utilizando IA, es evaluar la deserción estudiantil
en la universidad, ¿de acuerdo? O anticiparnos a la deserción estudiantil justamente mediante el análisis de datos con inteligencia artificial. Y en este caso Deep Learning, ¿no? Y si es que nosotros, en base a estos proyectos que yo te hago mención, ¿por qué estamos utilizando Deep Learning, no? Es porque después de Machine Learning sigue Deep Learning, ¿no? Y entonces hablamos de Deep Learning como aprendizaje profundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva de repente a utilizar esta herramienta? Es determinar justamente este modelo que nos permita generar un aprendizaje de repente en base a un conjunto de datasets y que justamente este modelo va a aprender, ¿no es cierto? Y en base a eso te va a dar posibles respuestas, posibles alternativas al problema que tú vienes desarrollando y darle una solución, ¿no? Entonces, es más, si nosotros nos enfrascamos en buscar de repente el conjunto de artículos científicos que hoy en día existe en la web y en algunos repositorios tipo Web of Science o Scopus, y si nos vemos en la parte médica, vamos a encontrar de que esas investigaciones son pioneras utilizando IA y obviamente Deep Learning, ¿no? Entonces ya hace más de 5 años ya se percibe la introducción de IA en diferentes campos de que hoy en día venimos trabajando, ¿no? Entonces es así que el interés también de ciertos problemas que nosotros tenemos en la vida real, introducir justamente este tipo de técnicas y que nos van a permitir dar soluciones a ciertos problemas. Y, por ejemplo, para poder aplicar estas herramientas de Deep Learning, ¿usted ha visto involucrar algún costo o cómo más o menos se podría llegar a ver ese impacto, ¿no? En el precio, costos así de su proyecto? Mucho va a depender cuál es la investigación, ¿no? El costo, por ejemplo, si hablamos de reconocimiento de imágenes, el costo se podría manejar en los instrumentos, ¿de acuerdo? Y en las herramientas que podamos adquirir para, por ejemplo, en este caso, generar las imágenes, ¿no? En este caso hablábamos, pues podemos hablar de una cámaras fotográficas o de repente cámaras que te puedan hacer el reconocimiento y obviamente estas cámaras tienen que tener ciertas características especiales, ¿no? A fin de poder tener imágenes de alta resolución, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería parte de los costos que podríamos nosotros utilizar. Y otra parte es netamente el recurso humano, ¿no? El recurso humano que obviamente nos toma a hacer la investigación, de repente si podríamos decir, fortalecer al investigador o de repente tener las capacidades para poder de repente desarrollar ciertos modelos, ¿no? De IA, en este caso una capacitación, por ejemplo, en determinados lenguajes que nos va a ayudar de repente a utilizar o aplicar IA, ¿no? Si simplificamos el tema de costos, podemos decir que es costo-tiempo, costo-recurso, ¿de acuerdo? Y que probablemente mucho va a depender, como vuelvo a reiterar, de la envergadura del proyecto, ¿no? Pero son proyectos que no... y entendamos dos partes, ¿no? A ver, uno es la parte en la cual podemos decir y determinar que la IA o el Deep Learning nos puede dar o nos puede ayudar a dar soluciones, y la otra parte netamente es construir el modelo y poder aplicarlo, ¿no? En este caso, si podríamos decir, vamos a hacer un reconocimiento de imágenes o determinar la edad de un perro mediante reconocimiento de imágenes, entonces probablemente el producto final podrá ser, no sé, por ejemplo, una app, un celular, una app donde que podamos hacer el reconocimiento, tomar una foto de un perrito y esa imagen llevarla al app de la IA y este IA te dirá, sabes que tiene tanta edad, ¿no? Y así de sencillo. Entonces, se podría decir que es el producto final, ¿no?
Entonces, para todo ello tendríamos pues un conjunto de procedimientos para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, eso yo podría indicar que esa es la parte del costo que podría generar utilizar IA o utilizar Deep Learning, ¿no? Ya, entonces veo que Deep Learning tiene, o sea, un gran alcance, pero ¿usted ha considerado en qué ramas podría, o sea, verse limitado su uso o sí podría llegar a cualquier, o sea, a cualquier tipo de aplicación? Mira, eh, como te decía, Deep Learning está metido en todo ahorita, ¿no? O sea, en todas las áreas, ciencias médicas, ciencias sociales, económicas, en todo está. Y un ejemplo que te puedo decir es, por ejemplo, ChatGPT y las otras IAs que existen en la web y que justamente todas utilizan un aprendizaje profundo, por ejemplo. Y si tú le preguntas a ChatGPT, no sé, sobre derecho, sobre ciencias naturales, sobre cualquier tema, te está dando respuesta. Entonces, quiere decir de que esta técnica sí es utilizada por muchos investigadores, ¿de acuerdo? Pero eso tampoco no quiere decir que sea la herramienta exclusiva, ¿no es cierto? Entonces, no. Como te decía, mucho va a depender de la investigación. Por ejemplo, si es que hablamos de procesamiento de datos, ¿no? Por ejemplo, no sé, de indicadores, de KPIs, podríamos utilizar, por ejemplo, minería de datos, árboles de decisiones, ¿de acuerdo? Que también está inmerso a la IA, ¿de acuerdo? Entonces, específicamente, Deep Learning, o sea, es mucho, va a depender de la profundidad de tu investigación que tú quieras realizar, ¿de acuerdo? Recordemos de que mucho, cuando hablamos de aprendizaje automático o de Deep Learning, mucho está relacionado a las redes neuronales convolucionales, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde que existe o es de repente lo que puede enriquecer a la investigación, ¿de acuerdo? Pero que sea la única, no. O sea, hay muchas más herramientas que obviamente que mucho va a definirse el ámbito, el campo que tú quieras desarrollar. Ok, entonces si yo, un estudiante, me gustaría seguir esta rama del Deep Learning, ¿cómo podría comenzar y perfeccionarme, ¿no? Para poder llegar a hacer soluciones de Deep Learning a ese nivel? Primero entender tu problema. Recuerda que también soy catedrático, soy docente de pre y posgrado. Lo que yo siempre oriento es entender el problema. Si es que tú no vas a entender el problema de la que tú quieres dar solución, obviamente que no vamos a encontrar el camino, ¿de acuerdo? Entendiendo el problema justamente me va a poder definir ese alcance, me va a poder definir qué es lo que tengo que desarrollar yo para poder justamente dar solución al problema. Y si en ese proceso digo voy a aplicar IA y decido utilizar Deep Learning, entonces tendré que tener el conocimiento previo de lo que es IA, de lo que es Deep Learning, de lo que es las redes neuronales convolucionales. Primero es el entendimiento y el aprendizaje. ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Para que justamente para poder saber en su momento cuándo, dónde y cómo utilizarlo. ¿Y el por qué? Porque justamente entiendo las partes fundamentales del concepto y la teoría de lo que es IA y lo que es Deep Learning. Luego, tendría que yo desarrollar o aprender los tipos de lenguajes de programación que me permitan desarrollar modelos de IA. Por ejemplo, Python, ¿no es cierto? Y a utilizar un conjunto de frameworks que nos puedan permitir, ¿de acuerdo?, desarrollar IA y Deep Learning. Hoy en día la, hay bastantes herramientas que nos dan en la web. Mismo Google está metido en todo esto, mismo AWS, Amazon está metido en todo esto, Microsoft también está metido en lo que es IA. Entonces, conocer, conocer todo este mundo y poder definir con qué herramienta trabajo yo. Entonces, en base a eso me da ya el conocimiento previo, ¿no? Y obviamente para lograr la expertise
netamente es un conjunto de aplicaciones que yo puedo desarrollar. Desde el punto que tú digas, no sabes qué, quiero hacer, quiero que la IA en mi salón me diga quiénes son, mientras que yo le ponga la cámara del celular y me diga, cuando lo poncho mi amigo Alberto Paredes, le pongo la foto y la IA me dirá, ah, es Alberto Paredes. Entonces desde ahí estoy empezando, ¿qué cosa? Mis pequeñas prácticas de poder hacer IA y utilizando Deep Learning. Entonces, llegar a la perfección te conlleva un tiempo, te conlleva a experimentar, te conlleva a realizar proyectos de este tipo. Entonces, es el proceso para poder yo tal vez volverme un expertise en IA y en Deep Learning. Mm, eh, y algo que también me generó una, o sea, me genera una duda es que si de Machine Learning, o sea, su profundización es el Deep Learning, ¿existe alguna o sea, alguna nueva rama que aún sea la mejora del Deep Learning, o sea, a un nivel mayor? A ver, eh, yo creo que bajo el escenario donde me encuentro, recién acabó el doctorado del 2022. Que haya visto otra herramienta, probablemente no. O sea, pero no es que no exista, ojo. O sea, no quiero decir de que no exista. Es de que un conocimiento que yo tengo, ¿de acuerdo? Que probablemente pueda existir, tal vez. Tendría que yo enfocarme, hacer una investigación y decir, ¿sabes qué? Voy a investigar si es que Deep Learning es lo último. O si es que todavía o ya están existiendo otras herramientas o técnicas de IA que me permitan de repente mejorar ciertas soluciones. A lo que yo conozco es eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Es por qué? Porque lo que se hace con Deep Learning es acercarse al pensamiento humano, es acercarse a generar de repente a un cerebro, por ejemplo. Es lo que se está buscando con Deep Learning. Es por eso que se habla de redes neuronales. Recordemos de que nosotros tenemos neuronas. Entonces lo que se busca es eso. Ahora, que pueda existir otra herramienta tal vez mejor a ella o una herramienta no podría afirmar o negar. O sea, no lo sé. Ya, pero en cuanto, por ejemplo, ya que el Deep Learning se va a asemejar en parte a lo que es del ser humano, o sea, siempre existe esa idea, ¿no? Que un ser humano puede ser reemplazado. ¿Usted lo ve posible también? Eh, Te comento, según las investigaciones que yo he venido realizando, eh, por ejemplo, en el tema, en el tiempo de pandemia, cuando se tenía que hacer el análisis y determinar un diagnóstico, por ejemplo, de las imágenes de tomografías, de acuerdo a los pulmones que se hacían, y en otros países se utilizaba inteligencia artificial y podrían determinar si es que un paciente tenía COVID o no tenía COVID. Entonces, pero en Perú particularmente no es fácil de poder reemplazar una herramienta o un modelo como IA y decir, ¿sabes qué? Esta decisión lo tomo porque el IA me está diciendo esto. Y no es porque ya esté reemplazando al ser humano, no. Mientras que existan políticas de gobierno, mientras que existan políticas en el torno de las profesiones, nunca nos van a reemplazar. Por ejemplo, eh, el único profesional en el Perú quien te puede diagnosticar, ¿de acuerdo? Diagnosticar es un médico, estipulado en la ley, estipulado en el Colegio Médico del Perú, ¿de acuerdo? Y así posibles formaciones profesionales te puedan decir, son los únicos que pueden tomar decisiones. No obstante ello, lo que hoy en día nos permite es la tendencia es a apoyarnos de la IA, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos tener, para que nosotros los seres humanos podamos tomar mejores decisiones. Pero que va a reemplazar, yo no considero que al menos en toma de decisiones nunca nos va a reemplazar. Lo que te puede reemplazar es de repente en las partes operativas, sí, ¿no? En la cual, por ejemplo, una parte operativa en la cual yo tengo que, no sé, cuando supongamos en la mina,
en los calderos, veo una temperatura, no sé, promedio, en la cual yo puedo automatizar y decir, ¿sabes qué? Pasado los 150 grados que se apaga automáticamente y ya voy a dejar de prescindir a esta persona que va a pagar, por ejemplo. Y así otros ejemplos se pueden presentar. Pero así específicamente que nos pueda reemplazar estos modelos, no lo veo. Caso contrario, pues estaríamos expuestos a que seamos gobernados por otras, ya generar ciertos modelos que ellos van a de repente querer gobernarnos, ¿no? No, no lo veo. Y no creo que tampoco el ser humano, por la naturaleza que es, se atreva a generar ese tipo de entes, si cabe el término, ¿no? No lo veo. Bueno, por mi parte, ya quedaron zanjadas mis dudas. Si es posible, me gustaría que, o sea, poder verlo usted, o sea, a través de su cámara para poder terminar esta sesión. Ok, no hay problema. A ver, no sé si es. No sé si por ahí se ve mi rostro. Sí, ingeniero, sí se lo logra ver. Más bien, muchas gracias por tomarse su tiempo, ¿no? De responder estas dudas acerca del deep learning en la IA en general. No, no, igual, más bien agradecido por la confianza y estamos llenos a poder dar soporte a lo que se pueda generar, mientras que el conocimiento podamos compartirlo con todos, creo que es lo mejor. O sea, ahí dicen, ¿no? De que cuanto uno más conocimiento tiene que esté en la obligación de poder compartirlo y trasladar a las personas que sean necesarias, ¿no? Y en este caso, o más bien me permito de repente de, de, de compartir lo poco o lo mucho que sé, eso lo vas a medir tú, no yo, y es netamente, para mí es una satisfacción. Y, y en cualquier cosa que tú creas conveniente, que te pueda ayudar en tu formación profesional, gustoso ahí para poder apoyarte. Más bien, muchas gracias, ingeniero. Eso sería todo. Listo, gracias, cuídate, un abrazo, saludos. Igualmente.